NCS presenta. Bienvenidos amigos a el espacio del juglar. Muchas historias se cuentan a través de los libros, otras más son transmitidas de boca en boca y difundidas con el paso del tiempo, con algunas variaciones. Las más son aquellas que suceden sin que nadie se dé cuenta, sin que trasciendan en el vox populi. Esas son las más escalofriantes. En esta ocasión les hablaré de uno de esos relatos que se transmiten de boca en boca, pero del cual yo mismo fui testigo. Muchos escépticos encontrarán miles de explicaciones a lo que a continuación voy a relatarles. Pero quienes estuvimos ahí, seguimos sintiendo que la piel se nos enchina cuando lo recordamos. La historia que voy a narrarles es un hecho verídico, un suceso paranormal que aún sigue sin explicación. Corrían los años 70 en la Ciudad de México, al norte de la capital. Ahí, cerca de los Indios Verdes, en una vieja colonia fundada en 1926 sobre los vestigios de un pueblo antecesor a los fundadores de Tenochtitlan, que se llamaba Tepalcatitlán, y se encontraba muy cerca al Cerro del Tepeyac. En una casa estilo Art Deco vivía una familia muy numerosa. La jefa del hogar, una mujer versada en las artes de la cartomancia y otras suertes adivinatorias, solía tener la sensación, desde que llegó a habitar esa vivienda, de que en ella había algo paranormal. Un ente que por alguna extraña razón dejaba sentir su presencia, pero que no se manifestaba. Pronto, esas sensaciones fueron agudizándose, pero también materializándose en hechos concretos. Se perdían objetos, las cosas cambiaban de lugar, las hornillas de la estufa se encendían sin que nadie las hubiera manipulado. En ocasiones, la vieja consola que contaba con un radio se encendía sin razón aparente. Preocupada doña Josefina por tales manifestaciones del oculto, decidió tomar medidas extremas. Preparó alguna pócima con ajos, sábila, limón y agua bendita con el fin de santiguar la vivienda y ahuyentar a cualquier ser del más allá. La pócima fue vertida por todos los rincones del hogar con la esperanza de alejar a los malos espíritus que trastocaban la vida de aquella familia. Sin embargo, tales medidas precautorias de poco o nada sirvieron, ya que entre más se utilizaba el remedio, mayor era la presencia de aquellas manifestaciones sobrenaturales. Por las noches se escuchaban pasos, ruidos incontrolables, como si alguien tuviera una gran fiesta en la sala. Se oía el choque de copas, el descorchar de botellas, el barullo propio de una gran celebración. Cerca de las 3 de la mañana, hora en que dicen los expertos se abre el portal al infierno, solía escucharse el andar cansino de unos pasos que subían por la escalera metálica que daba a la azotea de la casa, y los cuales nunca se detenían hasta que la lejanía del ruido terminaba por extinguirse. Las luces de las habitaciones se encendían sin que nadie tocara el interruptor, y de igual manera se apagaban sin ninguna razón aparente.
La situación se hacía más grave con el pasar del tiempo. Doña Josefina, la jefa del hogar, ya hemos dicho, era una mujer versada en las artes adivinatorias y las cuestiones paranormales. Decidió entonces llevar a un nivel más alto esas cosas para controlar la situación. Así pues, se propuso contactar al espíritu o a los espíritus que estaban acosando a la familia. Para ello, estaba decidida a realizar una sesión con la tabla Ouija y de una vez por todas averiguar lo que estaba sucediendo. Lo que les contaré ahora fue visto por mis propios ojos. Fui parte actuante de aquella experiencia paranormal. Es la primera de muchas otras que sucedieron en aquella vieja casa de la colonia industrial. Doña Josefina preparó todo cuidadosamente. La sesión tenía que ser en martes o viernes para evitar que entes malignos pudieran hacer presencia, pues se dice que esos días son de luz. Además, estaba ataviada con la tabla Ouija, la cual había sido previamente curada con agua bendita, traída directamente de la Basílica de Guadalupe. La acompañaba también una franela blanca para limpiar la tabla Ouija y una oración de la Magnífica y, por supuesto, un ejemplar de la Santa Biblia. Además de otros objetos como un pequeño crucifijo, un vaso con agua limpia y con 3 monedas de cobre dentro, una vela blanca para dar luz a los difuntos y otros enseres de menor importancia. La sesión se llevó a cabo un martes alrededor de las 8 de la noche y en ella estaban presentes doña Josefina y su hija, quienes serían las encargadas de mover la Ouija, así como varios miembros de la familia y uno que otro curioso que había oído o sido víctima de algunos de los sucesos extraños que se presentaban en aquella casa. Se dispuso la mesa del comedor para colocar ahí la tabla y sentadas una frente a otra, doña Josefina y su hija comenzaron el ritual. Se apagaron las luces. Se encendió la vela blanca que se colocó frente a la tabla Ouija. Se encendieron algunas otras velas en 2 candelabros para ayudar con la iluminación. Se le colocó el vaso con agua y las monedas al lado de la vela blanca. De igual manera, el pequeño crucifijo. Luego de que doña Josefina y su hija rezaran un par de Aves Marías y un Padre Nuestro, se limpió la tabla con la franela blanca y se colocó el indicador de la Ouija al centro de la misma. Ambas mujeres colocaron sus manos en ella y en esos momentos se hizo un profundo silencio. Se podía escuchar la respiración de cada uno de los ahí presentes. No pasó mucho tiempo y el indicador comenzó a moverse lentamente, muy suave, casi imperceptible. El asombro de los presentes no se hizo esperar. El indicador comenzó a tomar velocidad y empezó a dar giros sobre la tabla. No podíamos creerlo. Era verdad. El indicador parecía tener vida propia. En esos momentos doña Josefina lanzó una pregunta como una flecha. ¿Quién eres?, preguntó directamente a la tabla. El indicador cobró mayor velocidad. Giraba tan rápidamente que los dedos de las 2 mujeres constantemente perdían contacto con el mismo. De pronto, con gran velocidad, el indicador comenzó a señalar letras, pero era tan rápido que nadie de los presentes podía tomar lectura de lo que indicaba. Alguien fue y trajo pluma y cuaderno para tomar nota. Fue de esa manera como se pudo apreciar con claridad lo que el indicador sugería. A-G-U-S-T-I-N fueron las primeras letras que el indicador señalaba, una y otra vez. Doña Josefina volvió a cuestionar. ¿Tu nombre
¿Es Agustín? El indicador viajó velozmente al señalamiento de sí, una y otra vez con gran rapidez. Le preguntaron qué era lo que quería, por qué estaba ahí, entre otras muchas cosas. Y aunque usted no lo crea, el ente que movía el indicador respondió una tras otra las preguntas. Así supieron que no era un ente maligno, sino que había quedado ahí en esa vivienda como un alma en tránsito, que las cosas que desaparecían o eran movidas eran realizadas por él, así como todos los sucesos paranormales que se presentaban. De pronto, el indicador comenzó a moverse con mayor velocidad. Era casi imposible para las dos mujeres seguir el ritmo de los movimientos. Marcaba constantemente las siguientes letras: D, E, G, E, N, L, A, H, I, B, I, E, N, E. Tras varios intentos por entender lo que una y otra vez marcara el indicador, este salió de la tabla con gran fuerza. En esos momentos se hizo un silencio, y quien apuntaba las letras pudo descifrar lo que decían. Déjenla, ahí viene. Tal frase sembró duda en todos los presentes, pues no tenía realmente un significado que fuera razonable. Decidió doña Josefina tratar de contactar de nuevo a aquel ente paranormal y averiguar por qué había dejado tan súbitamente la sesión. Se hizo de nuevo todo el ritual, se limpió la tabla, se rezó y de nuevo se le colocó el indicador en el centro. Lo que sucedió después a todos nos horrorizó. Al colocar el indicador al centro de la ouija y las manos de doña Josefina y su hija en él, este comenzó a moverse de manera vertiginosa y solo apuntaba dos letras con gran velocidad. Estas eran J-A, J-A en repetidas ocasiones. A todos los presentes se nos erizó la piel. La habitación pronto comenzó a llenarse de un frío extremo, mientras que el indicador comenzó a marcar letras que solo decían vulgaridades e improperios propios de un carretonero. Doña Josefina hizo la pregunta obligada: ¿quién eres? El indicador se detuvo por unos segundos. El indicador giró en círculos por algunos segundos antes de poner las letras que indicaran quién era el ente que estaba ahí. Satanás, se leyó con claridad. Y de pronto un vientecillo apagó de un solo golpe las velas que estaban en la mesa. Todos nos horrorizamos y doña Josefina lanzó de pronto y de manera tajante la consigna: ¡vete, en nombre de Dios! Pero la respuesta fue muy violenta. El indicador comenzó a moverse de manera incontrolable. Daba unos pequeños saltos, como queriéndose quitar de encima las manos que se apoyaban en él. Alguien colocó una medalla de un santo sobre el indicador, lo cual provocó mayor violencia, pues la velocidad de sus movimientos aumentó, mientras seguía marcando letras que se transcribían en insultos y groserías. Doña Josefina comenzó a rezar. En esos momentos su hija empezó a vociferar que tenía mucho sueño, que se le cerraban los párpados y no los podía controlar. Dicen los que saben, y así lo cuentan, que el maligno utiliza el sueño para someter a sus víctimas y poder poseerlos. Así que doña Josefina le rogaba a su hija que no se durmiera, que pronto todo terminaría. En esos momentos el radio de la casa se encendió a todo volumen. No había duda, el señor de las tinieblas estaba presente. Los rezos se hicieron más fuertes, mientras otra persona rociaba agua bendita al indicador. Pero este se seguía moviendo con mayor velocidad. En ese momento doña Josefina inició el rezo de la Magnífica, oración que dicen es muy eficaz para ahuyentar a los demonios. El indicador comenzó a señalar letras que ya traducidas decían: ¡me quema! ¡me quema! Tras esas palabras, el indicador salió rápidamente por la parte de la ouija que dice la palabra Dios. Todo volvió a la normalidad, pero doña Josefina y su hija se miraron estupefactas.
Ambas tenían los dedos y las manos llenos de pequeños rasguños que pareciera se habían hecho con algún alfiler. Nadie pudo explicar eso. Nadie se atrevió entonces a cuestionar lo que habían visto. Yo fui testigo de tan escalofriante suceso. Nadie me lo contó. No puedo explicarlo aún, pero las fuerzas del mal se hicieron presentes aquella noche. Por hoy es todo. Duerman tranquilos. Claro, siempre y cuando no se les ocurra jugar a la ouija.